Bueno, les decía que en realidad hay una serie de conceptos que tienen que tener como más apropiados, ¿no? Que es una virtud, que es un valor, y que tanto la virtud como el valor son algo así como vecinas, son similares, y por ahí no directamente, pero hay un punto en común entre el valor y la virtud. A lo mejor en el valor lo que tenemos es que está más asociado con la tradición moderna, sobre todo cuando se empieza a dialogar sobre la riqueza de las naciones y de cómo la economía va a hacer funcionar cada Estado. Y en cambio la virtud es un término mucho más antiguo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, pensar en que el valor y la virtud son similares. Simplemente lo que tiene es una diferencia epocal, ¿no? De época. Bueno, desde ahí partir como para pensar qué es una virtud, qué es un valor. Después, la otra dialéctica o dicotomía, mejor dicho, que uno puede pensar es el término del bien y el mal, ¿no? Un valor y un desvalor, si ustedes quieren, algo que está bien, algo que está mal. Denme un segundito que voy admitiendo más participantes. Ay, profe, arrancó con toda. Hoy, Acabo de entrar. El tema es que estamos tratando de ver cómo podemos sintetizar la bibliografía, ¿no? Entonces, pensar en esto, en tener claro que es un valor, que es una virtud, que la diferencia en la conceptualización es más que nada epocal, y bueno, y luego esa otra dicotomía entre el bien y el mal, lo bello y lo feo, la justicia y la injusticia. Es decir, son términos con los cuales la ética va dialogando permanentemente, ¿no? Y a partir del quiebre que nos propone Nietzsche, se suma a esa tradición del bien y el mal, se suma el deseo, ¿no? El deseo y el deber, con Kant y Nietzsche. Como les decía antes, Nietzsche es el filósofo para pensar el quiebre de la modernidad, y sobre todo en el tema de valores, ¿no? Porque trabaja mucho con el tema de la cultura, y hay una crítica radical en términos de esa cultura moderna, pero heredera del mundo antiguo. También les decía que para acceder a Nietzsche es complejo, pero... Profe, perdón, ¿qué dijiste? Nietzsche, el filósofo el filósofo que rompe con la... Claro, es el quiebre. La obra de Nietzsche nos da un quiebre entre el mundo moderno y si querés, lo que sigue, que no sé si llamarlo tardomoderno, posmoderno, hay distintas voces al respecto. O incluso mencionarlo desde otro lugar, ¿no? Como algo así que tenemos en Nietzsche es ese ícono que rompe o que denuncia o desenmascara, sospechando de las bondades, si ustedes quieren, de esa cultura moderna, de ese proyecto pedagógico moderno. Cuando hablo de proyecto pedagógico moderno, tengan en cuenta que no me refiero solamente a la educación, ¿sí? Al campo educativo, porque la pedagogía atraviesa todas las esferas sociales, la pedagógica, si ustedes quieren, ¿no? No se aprende y se enseña solamente en la escuela, se aprende y se enseña en el club, en el barrio, en la fábrica, en la familia, y en ese sentido, el proyecto pedagógico moderno, a partir de pensar los tópicos de la ciencia y la política, atravesó todas las esferas sociales. Y entonces no es solamente la escuela la que va a apropiarse de esos conceptos, sino que esos conceptos van a estar en todas las instituciones sociales. ¿Estamos? No sé por qué terminé acá. Estamos hablando de Nietzsche. Sí. Si alguien está interesado o interesada en leer a Nietzsche, bueno, la novela Así habló Zaratustra es
excelente desde mi punto de vista, aunque es un poco embrollada también. Lo más claro que encuentro yo en Nietzsche es el origen de la tragedia. En el origen de la tragedia, que justamente habla del bien y el mal, ¿no? De lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Por un lado tenemos Apolo, el dios de la norma, el dios del orden, el dios del saber, el dios recto. Y por otro lado tenemos a Dioniso, que es un dios del vino, de la fiesta, del deseo, del goce, ¿no? Y entonces, por eso me parece que el origen de la tragedia de Nietzsche es más clarito, porque es un ensayo que no tiene tanta metáfora, y bueno, e incluso es muy probable que haya algún audiotexto. No sé si ustedes acostumbran a escucharlos, pero a veces es recomendable. Hay personas dedicadas a la filosofía bueno, que leen el texto y uno lo puede ir escuchando mientras, no sé, mientras va haciendo alguna otra cosa, ¿no? Como para acompañar un poco la lectura de la bibliografía. Bien, estábamos entonces hablando del acceso a la bibliografía. Y tenemos por otro lado el acertijo de lo bueno y, y lo feliz, ¿no? Eso qué lindo, cómo me gusta cuando van discutiendo en torno a eso. Es más fácil de lo que creen, ¿sí? Creo que el último mensaje que vi está muy, muy en línea con lo que venimos buscando, ¿no? Imaginen que el maestro de Aristóteles es Platón, ¿no? Y Platón, desde la tradición socrática, lo que hace es poner ahí como una serie de íconos básicos para pensar la república. Esa república es bella, ¿sí? Hay una belleza en la república, es buena, ¿sí? Y es justa. Es bella, es buena y es justa. Eso desde la tradición socrático-platónica, ¿sí? Ahí esos tres elementos van a girar en torno a esa filosofía práctica de la que habla Platón y apoyándose en las enseñanzas de su maestro Sócrates, ¿no? Ahora bien, Aristóteles, que rompe con esa tradición, Aristóteles va a decir que lo bello, lo bueno y lo justo están pensados desde una serie de costumbres basadas en las normas. Y entonces ese ejercicio que vamos realizando en comunidad es el que de algún modo nos va a llevar a la felicidad, ¿sí? Es feliz quien cumple con esas normas de la ciudad. Es feliz quien se ejercita, ¿sí? en esas costumbres. Ahora bien, como decía Meli, creo por ahí, la felicidad más alta o la plena felicidad para Aristóteles es lo intelectual, ¿no? Entonces hay una virtud intelectual que sería como la plenitud para el filósofo, o para el sabio, si ustedes quieren. Sin embargo, en términos de filosofía práctica, esa virtud alta de la intelectualidad no siempre llega. Entonces, nos quedamos en esa felicidad, o en ese mundo feliz de la obediencia a las normas de la ciudad o del ejercicio de las normas de la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿quién es feliz? ¿Sí? ¿Quién es feliz? El que cumple con las normas de la ciudad, ¿no? El que se ejercita en esas costumbres. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ser feliz y ser buenos es una y la misma cosa. No se puede para Aristóteles ser una o la otra cosa, ¿sí? Porque lo bueno es el cumplir con esa norma. ¿Y por qué vos nos decís si no pueden ser buenos, sean felices? Justamente es para enroscarle la mariposa pensante. Está bien, está bien. En esa Como tradición, que no,
Claro. Ahora, si vamos a hablar con Nietzsche, obviamente que Nietzsche va a pensar que la vitalidad, ¿no? Eso vital que nos hace ser humanos y humanas, es el encontrar el deseo, ¿no? Y si ustedes quieren encontrar un equilibrio entre el deseo y el deber. No actuar por deber únicamente, y sino elegir el deseo. En Nietzsche va a ser distinta la cuestión de la bondad y la felicidad, pero no en Aristóteles. Entonces uno puede pensar, si uno argumenta con Nietzsche, uno va a decir bueno, que es feliz quien puede acceder a sus deseos, aunque esos deseos tengan un límite, ¿sí? Hay perspectivas, ¿sí? Esa radicalidad de buscar y acceder al deseo tiene un límite, y ese límite es el otro o la otra. ¿Está bien? Entonces, dependiendo con quién argumenten, ser bueno y ser feliz es exactamente lo mismo, ¿sí? En Aristóteles va a ser lo mismo. No se van a poder despegar de una o de la otra. En cambio, en Nietzsche sí. Bueno, resuelto entonces el acertijo de Sí, la sí. bondad y la felicidad. En realidad, esto de sean felices y buenos, me lo decía una profesora hace muchas décadas atrás, y nunca nos dijo cuál era la resolución. Entonces nos costó mucho ir buscando cómo había que resolver ese saludo, ¿no? De ser feliz y bueno o bueno. Bueno, ¿qué más? Ya estoy agarrando la palabra. Profe, ¿Sí? perdón que interrumpo, tengo una pregunta que a lo mejor es un poco, perdón la expresión, tonta, ¿no? ¿Quién está Pero si hablando? perdón, Roxana, tuve que desactivar ahí lo Ah, vivo. Roxana, ninguna pregunta es tonta, ¿sí? No, porque yo me da cosa a veces preguntar, me da vergüenza. Si yo, No. por ejemplo, le digo a un alumno, porque está buena la frase y desde que usted la dice me dejó pensando, Ujú. sean felices y sean buenos, pero si no pueden ser las dos cosas, sean felices, el razonamiento es, entonces no soy bueno. ¿Cómo se la explico sin este argumento filosófico, no? Bueno, habría que darle una vuelta, pero la idea sería para mí, antes que explicarla, dejar que la pregunta gire en el aula, ¿no? Que gire en el aula para todos y todas, y que en ese diálogo se vaya intentando de resolver, ¿sí? A ver, Bueno, pero sí, ¿quién habla? Damián, ¿qué tal? Sí, Buen Damián. día a todos. Buen día. Eh, una de las cosas, digo, tomando a Nietzsche, que es el autor con el que estamos hoy y estamos desde que comenzamos también, digo, si no existen los hechos, por lo tanto no puede existir una maldad, porque, digo, entonces puedo ser feliz. Depende de la interpretación que le dé al hecho. Digo, entonces sí puedo ser feliz, porque si interpreto el hecho según aquello que, según mi conveniencia o según aquello que a mí me da felicidad, ahí Ujú. puede haber una primera clave de ser feliz sin ser bueno, digamos. Depende después de lo que llamemos bondad, ¿no? Claro, el problema es ese, ¿no? El problema es dónde está el límite. Porque aunque estemos hablando con Nietzsche, hay un límite. Y si vos pensás en nuestra sociedad actual, que está basada puramente en el deseo, ¿sí? El deseo de desear, si querés, ¿no? Porque uno desea miles de cosas y cada vez se desean más cosas. Ahora, estamos atrapados en esa cultura del consumo, en la que estamos todos y todas, no es que solamente los chicos y las chicas estén atrapados ahí, estamos todos. Algunos o algunas sabemos o solemos o podemos ponerle límite. En otros casos es más difícil. Entonces, ¿cuál es el límite de mi felicidad?
Hay un límite claro ahí que tiene que ver con el cumplimiento de mi felicidad. Primero, que hay una serie de normas, ¿sí?, que nos amparan, normas jurídicas y normas sociales, para el caso de aquellas personas que no se guían, cuya conducta no está guiada por lo religioso. En ese sentido, uno piensa, hay algo que nos guía, son esas normas, ¿sí? Esas normas nos están guiando. Ahora bien, si la norma no se dialoga... ¿Puedo hacer un aporte? Sí, ¿quién habla? Gastón Quiroga, profe, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué decís? Bien, bien. ¿Sabe que, cómo andan, chicos? Buen día, perdón. Mi narrativa, bueno, la expuse y la tiré para aquella duda, filosofando como siempre, ¿no? De quién dijo que lo malo no es bueno, que en el texto está planteado también en alguna perspectiva, ¿no? Y quién dijo que lo malo no nos hace feliz. Justo ayer, profe, en una discusión sana, ¿no? En otro contexto, me respondieron, bueno, yo había que elaborar, ¿no? Algo, ¿no? Un proyecto, algo, y a veces uno cuando piensa un poco diferente a los contextos que son formales, digo, cuando ya viene todo el piso armado, te tornan a pensar que tus pensamientos son malos. Entonces yo le dije ayer, ¿y quién te dijo que a veces lo que uno puede construir por otro lado, por afuera de lo estructurado, no es bueno? Y me quedé pensando, y bueno, lo traigo hoy acá desde lo que partí mi narrativa, y, ¿no? Y esta duda, ¿no?, existencial que bueno, que me genera siempre un poquito más los textos. Así que, bueno, nada, profe, eso, es increíble. Lo viví ayer justo, ¿no? Me parece, Gastón, Salir de lo perdón. estructurado, ¿no? Me parece que de algún modo lo que vos traes tiene que ver con lo que decía Damián acerca de cómo interpretar el hecho, ¿no? El tema es que uno también... Sí, profe, sí, lo traje como duda también. Uno tiene que pensar en que hay éticas que son a priori, es decir, que están antes, que uno sabe cómo debe actuar, y hay otras éticas que son a posteriori, como la ética que nos trae, por ejemplo, Medici, ¿sí? Que es una ética del actuar sin saber cómo hacerlo de antemano, ¿no? Entonces, dependiendo de con qué autor uno vaya a argumentar otra vez sobre cómo resolver una problemática, ¿sí? Ahora bien, en ética también hay dilemas. Dilemas quiere decir que no hay resolución, que no se puede resolver el conflicto. Es un conflicto que no tiene solución. Y en ese sentido, uno tiene que acudir, otra vez, la reflexión es importante, ¿sí? Cuando hablamos de lo bueno y lo malo, la reflexión es importante, porque también hay normas, tanto en las morales como en lo jurídico, que son injustas. Suelen haber normas muy injustas, y en ese sentido... La fianza. ¿Cómo? La fianza puede ser una. Depende cómo la veamos, la fianza, digo. Y no sé, acá entra el... yo no soy... A ver, en términos valorativos, ya que nos podemos animar a decir lo que pensamos, digo, cada uno de nosotros puede estar de acuerdo o no respecto a eso, y que sea ley, según lo que estamos hablando, no significa que sea justo. Entonces, si existe esa ambigüedad, también puedo tener mi lectura social del hecho. Por lo tanto, mi interpretación también es válida. Más allá de los acuerdos y que me muevo en una sociedad donde todos acordamos, no porque me invitaron a acordar, sino porque nací aquí, todos acordamos que existe una división de poderes, que existe un lugar donde se dictaminan leyes, normas. Entonces, digo, de alguna manera todos tenemos un gran acuerdo social por el cual se sostiene esto, ¿no? Se sostiene la sociedad como tal. Ahora, más allá de eso, trayendo un poco lo del deseo,
vemos que las transformaciones de consumo que van sobre el deseo empiezan a meter modificaciones sobre nuestra conducta, sobre nuestra manera de movernos, y que de alguna manera también modifican esa manera de considerar al otro, la otredad. Que pienso en esto que usted decía, ¿cuál es el límite, ¿no?, de mi deseo? A veces no está delineado quizás claramente en lo legal, pero sí depende en qué ética, desde la moralidad. Esto que en el video anterior de Darío Z, porque no me sale el apellido. Stan Rider. Sí, Stan Rider, mencionaba sobre cuando hablaba sobre los filósofos y la consideración de la felicidad, ¿no? Ujú. Entonces digo, me parece que ahí hay un límite posible para comenzar a analizar en torno a la existencia de esta palabra límite. No sé, pienso en voz alta esto. No, está bien, estamos, yo digo, a mí me parece que lo primero que hay que pensar cuando uno reflexiona en torno a esto que nos traes vos de la fianza, es que vivimos en una sociedad civil, como vos decís. Esa sociedad civil tiene sus reglas, ¿sí? Que son reglas jurídicas y que también son reglas éticas, por llamarle de algún modo, o morales, ¿no? Ahora bien, nadie dice que los poderes funcionen como uno esperaría que tengan que funcionar, ¿no? Y además ahí también hay diferencias, porque alguno puede tener una idea de que hay muchas personas que están en contra de los subsidios, ¿no? Y sin embargo, para mí esos subsidios son derechos adquiridos. Es decir, el Estado está obligado a otorgar esos subsidios. Y me parece que lo mismo pasa con la fianza. Es un derecho adquirido, porque si no, se presumiría que todos somos culpables al momento de someternos a un juicio. Y nosotros partimos de la regla de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con lo cual la fianza, me parece que de algún modo está protegiendo esa supuesta inocencia, ¿no? Sí, pero la protege para quien la puede pagar. Para mí la divide a la sociedad entre quienes pueden acceder a cierto grado de justicia y quienes no. Porque la fianza la paga quien puede. Aquel que no puede, por más que se presuma, digo, no es culpable hasta que se demuestre, digo, no accede a lo mismo. Por eso, para mí, la fianza no, digo, no. El criterio de la fianza no entra dentro de mis criterios de justicia, justamente. Pero digo, bueno, son opiniones subjetivas, porque para mí eso divide a la sociedad entre que la justicia puede funcionar para quien tiene el bien para pagarlo y para quien no, no funciona. Estoy de acuerdo, pero a ver, hay algo de lo que generalmente no hablamos, y es que el pobre poder judicial necesita plata. Entonces toma esos recursos para su propio despliegue, ¿no? Digo esto, lo digo en broma, yo no puedo hablar del tema porque no conozco cómo funciona. Es probable que puedan existir fianzas de que no hayan que pagar, no lo sé. Entonces no me voy a meter en ese tema que desconozco. No. Pero desde el punto de vista en que vos lo mencionás, estoy de acuerdo. Sí, el que tiene... Pero a ver, es que el derecho tiene que ver con eso, ¿no? El derecho no es igualitario. No es verdad que el derecho sea igualitario. No es verdad que la salud sea igualitaria. No es verdad que la educación sea igualitaria, ¿no? Porque no todos accedemos a los mismos, entre comillas, servicios, ¿no? Entonces, los bienes son diferenciados porque hay desigualdad, porque vivimos en sociedades civiles, y las sociedades civiles están basadas no en la igualdad, como dice el programa, sino en la desigualdad, ¿sí? A ver, el que tiene recursos económicos no necesita del Estado, ¿sí? Para mí el Estado civil, pensando en la sociedad civil, es una trampa para aquellos que no tienen acceso a esos bienes, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver en la próxima unidad, y otra vez, desde mi punto de vista, ¿no?
Cada uno es Claro. libre de pensar o de dialogar en torno a su propio posicionamiento, y de eso se trata la materia. Pro- Sí, Profe, una aclaración, ¿no? En realidad, lo que tiene más bienes o más posibilidad económica son lo que más necesitan el Estado, propiamente porque el Estado defiende esos bienes, la propiedad privada. Si el Estado se fundó más que nada, el Estado liberal clásico se fundó para eso, que después, bueno, el Estado cambió de forma y ahí, pero, o sea, necesita que le defiendan determinadas cosas y otra que le dejen libertad para poder hacer sus negocios. Yo creo eso, por lo menos, ¿eh? Buen día. ¿Puedo Buen decir día. algo? Sí, claro. Hola a todos Y- y todas. y- Eso me parece que depende de qué tipo de Estado hablamos, ¿no? Por eso, Justamente eso era lo que quería aportar. Damián se refería a acuerdos sociales, y a mí me parece que el primer gran acuerdo social es el del lenguaje y el de los significados, y en eso, de cada uno de los términos que usamos, ya sea jurídicos, políticos, económicos, y que hay una permanente disputa de sentido con respecto a los términos que usamos. Y más en épocas como esta, donde modelos tan diferentes, como puede ser el modelo liberal o el modelo de Estado benefactor, están tan en disputa y tan recientemente, y están ahí como a flor de piel esas disputas de sentido. Y en este contexto, pensar qué es la felicidad, qué es el bien, qué es el mal, qué es distribuir, qué es proteger, qué es, y tantísimas, qué es la educación, y qué intervención debe tener, por ejemplo, el Estado, me parece que está en un alto momento de disputa de sentidos. Eso es lo que quería decir. Y volviendo un segundito, perdón, terminá. No, dale, sí. No, que yo quería volver un segundito atrás cuando hablaban de virtud y de valor, y a estar ahí con el... yo no llegué a leer la última unidad, así que me quedé en la penúltima. Y leí el tratado eso, leí el trabajo eso sobre los derechos humanos, el nacimiento de los derechos humanos, de la ciudadanía, y me parece que también hay que ver la cuestión esa de los valores, sobre todo de la moral, sobre todo cuando hay el quiebre entre la antigüedad y el mundo moderno, o sea, en el 1500 más o menos, cuando se empieza, sobre todo con el Tratado de Maquiavelo del Príncipe, cuando empieza a decir que por ahí hay reñantes o príncipes, así que pueden hacer el bien, o sea, pueden hacer el mal para hacer el bien. Y ahí hay como un quiebre muy fuerte con la idea griega de la virtud, de la ciudadanía como virtud y de los valores. Ahí se puede ser. Sí, en realidad Maquiavelo es un moderno atrapado en un lenguaje antiguo, ¿no? A mí no me gusta mucho trabajar con Maquiavelo porque en realidad es como, es como lo que hace Maquiavelo es abrir la puerta a la tematización del Estado, ¿no? Que después van a ser Hobbes, Locke y Rousseau. Me parece que de algún modo lo que hace es pensar en la cuestión del príncipe, si querés, y de cómo ese príncipe se apropia de unos territorios a partir de la violencia, ¿no? Y cómo los tiene que ocupar, y cómo, la frase célebre de Maquiavelo la conocemos todos, ¿no? El fin justifica los medios. En medio, sí. Entonces, es como, para mí es como una nueva trampa, y es como que los valores, si vos querés que estás trayendo valores, los valores de los que habla son beneficiosos únicamente para el gobernante, no para el príncipe, si querés. Sí, porque puede hacer cualquier cosa que después sí justifica algo, si se justifica en algo. Tal cual. Pero sí hay un cambio de moral ahí, fuerte. ¿En qué sentido? En el sentido que ya no es más la virtud por la virtud o por el bien, sino que se puede hacer cualquier cosa con un fin.
Bueno, sí, nosotros no podemos detenernos en cada... Sí, no, eso porque tenía duda. Ahí un cambio de moral. ¿Puede Yo no ser? sé si hay un cambio de moral, Francesco, porque vos fíjate que, a ver, que las virtudes de los antiguos son, de algún modo, y sobre todo en el campo jurídico, son apropiadas por los latinos, ¿no? Entonces son los romanos los que van a acceder a ese imperio en función de lo que habían dejado los griegos, ¿no? Entonces hay ahí como una unión de fuerzas entre griegos y romanos. Ahora, ese imperio romano, de algún modo, es el que va a servir para justificar las barbaridades que se hicieron en el mundo medieval, si querés, y Maquiavelo es el representante, si querés, de esto, ¿no? Porque de algún modo lo que trata es de poner es como si el príncipe fuera el César, de algún modo, ¿no? Y entonces, el que tiene fuerza militar, como para vencer, es el que va a ganar territorios, bienes y vidas, sobre todo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto hay un quiebre ahí. Y que no tiene escrúpulos tampoco. Bueno, porque no le va a importar matar ni nada para llegar a su fin. A los romanos no le importaba, no tenían escrúpulos tampoco. Entonces sería como un reepílogo de lo que había pasado anteriormente. Claro, pero si vos querés buscar continuidades, vos tenés que... A los griegos tampoco tenían escrúpulos, en algún modo. Los únicos escrúpulos eran los que tenían con las normas. Los romanos menos, ¿sí? Ahora, los modernos, los medievales tampoco, los modernos menos. Digo, las guerras santas, ¿qué clase de escrúpulos hay en las guerras santas? Y si querés, aunque uno puede seguir, uno llega al mundo de la política neoliberal, liberal y neoliberal, ¿no? Y los escrúpulos son más tremendos, incluso en nuestro mundo, que en el mundo anterior, ¿no? Porque en el mundo anterior se debatía por la guerra, ¿no? El que tenía fuerza o poder militar era el que ganaba el territorio. Y esto es lo que le enseña Maquiavelo al príncipe. Tené cuidado, no fíjate a quién le delegás, fíjate que tenés que poner tu gente en cada territorio, porque la idea es dominar, de algún modo dominar. Y me parece que, pensándolo así, a lo mejor me estoy equivocando, lo estoy reflexionando o pensando a medida que vos hablás, digo, el neoliberalismo es una especie de romanidad, si ustedes quieren, ¿no? Ahí quería llegar, ¿no? Con el hecho de la Declaración de los Derechos Humanos, después de la segunda, de las dos guerras mundiales y todo eso. Que me quedó mucho la frase que se pusieron como, ahora no me viene bien, pero no como leyes. O sea, hay como una idea de moralidad, pero no está obligada. Esos dictámenes de los derechos humanos no están obligados. Entonces, por ende, nadie lo cumple o se cumplen solamente en parte. Por eso es que la sociedad que estamos viendo ahora, bajo una idea de igualdad, esconde como la desigualdad más grande, más profunda. Algo así me quedó de ese texto. Como lo han hecho a lo largo de la historia, digo, las Naciones Unidas, que son de algún modo de donde surgen estas normas internacionales sobre los derechos humanos, es la cueva, y perdónenme la expresión, del neoliberalismo, ¿sí? El aporte más grande que recibe, Naciones Unidas es de Estados Unidos. Estados Unidos. Y Estados Unidos es el único país que no ratifica convenios. No ratificar convenios implica no estar obligado, como estamos obligados en Argentina, que hemos aprobado y ratificado una serie de convenios, ¿no? Y eso tampoco implica que esos derechos se cumplan, porque si no, todos tendríamos acceso a la educación, a la salud, al vestido, a la vivienda, y no los tenemos. Esos acuerdos internacionales me parece que son una trampa, ¿sí? Entonces hay que leer, por un lado, la historia oficial, que vendría a ser esta historia de las Naciones Unidas, que se unen las naciones, bueno, para poder elaborar tratados y derechos que alcancen a todas las personas y para tratar de evitar al máximo las cuestiones de la desigualdad.
y en realidad es un nuevo discurso, ¿no? Es como, a ver, hay por ahí un cómic creo que es de Quino, ¿Quino es el de Mafalda? ¿Sí? Bueno, Quino pone a Mafalda con la cuestión de los derechos humanos y dice algo así, Mafalda, ¿no? Y a estos derechos, a respetarlos, no vaya a ser cosa que nos pase como nos pasó con la tabla de los mandamientos, ¿no? Es como que en la historia hay ahí como una serie de continuidades en términos de dominación, ¿no? Entonces me parece que lo que uno puede hacer, uno no va a cambiar el mundo, pero puede cambiar su micromundo, ¿no? Su lugarcito, desde ese lugar, ¿no? Bueno, no sé ni por qué terminé acá, me van a disculpar, pero me pierdo en... Es mi culpa esa. Cuando no tengo una guía. Digo, eso, yo les dejo lectura, yo les dejo ideas, ¿sí? Ahora, ustedes resuelvan desde qué lugar se quieren posicionar, porque de eso vamos a tratar, ¿sí? Les traigo... Profe, sí. Nadie va a cambiar el mundo, pero después hay que ir a votar. Bueno, es una forma de cambiar el mundo, es una forma de cambiar. Es que a veces me cuesta meterme en esas cuestiones a ver, no quiero que se me malinterprete, pero uno, en mi caso particular, hablo por mí, yo voto un proyecto de país, ¿no? Un proyecto de educación, un proyecto de distribución, si ustedes quieren. Y en función de pensar en estas normas internacionales, que si no, ¿para qué las tenemos? ¿No? Entonces, pensando en esas normas internacionales que tratan de llevar bienestar a las poblaciones, es que me parece que hay algunos proyectos políticos que son mucho más adecuados en torno a esa redistribución de bienes materiales y simbólicos, ¿no? En ese sentido, Claudia, creo que... Yo pensaba, vio lo que dice Melich, que tomando creo que a Levinas, se refiere a cambiar la pregunta de qué debo hacer por quién sufre, ¿no? Y habla de la ética de la sensibilidad. Entonces, yo me preguntaba cómo poder establecer o cómo poder entrar en disputas de sentidos, como decía antes, para defender posturas como esas y que eso no pase por la religión. Y la única forma que se me ocurre es a través de una propuesta política. Por eso esta última intervención que había hecho con respecto al voto, ¿no? Porque en eso justamente entra en juego un proyecto de país, un proyecto de Estado, un proyecto de distribución o no. Entonces, me parece interesante ver para quienes no profesamos una religión, encontrar ese cuerpo de valores, por ejemplo, en una propuesta política que sea lo más cercana posible a aquellos valores que una defiende. Sí, de algún modo, a ver, otra vez, el Estado de la suma de la sociedad civil y la sociedad política, digo, a mí me gusta esa definición gramsciana, ¿no? Que habla de pensar que si el Estado somos todos, pero hay una sociedad política y hay una sociedad civil, ¿no? Que de todas formas, cuando se organizan, cuando comienzan a organizarse los estados, la religión nos atraviesa, por más que uno no profese la religión, ¿no? Si querés, lo que me parece que tienen de admirable el pueblo judío clásico, ¿sí? Es justamente esto, que no separan religión de Estado. Los únicos que separamos religión de Estado somos nosotros, los occidentales. Que bueno, que dijimos, bueno, le dejamos a Roma al catolicismo y nosotros organizamos un Estado laico, por otro lado, ¿sí? Pero sin embargo, la religión y las normas de la religión y las normas de gobierno, las normas estatales, en algún punto se tocan en ese vínculo de la divinidad. Es decir, hay una divinidad anterior a cualquier otra cosa.
incluso si lo pensamos con los griegos, si lo pensamos con los romanos, si los pensamos, con cada uno de las culturas que pensemos la formación del Estado, va a haber por detrás una guía espiritual, ¿sí? Y esa guía espiritual generalmente es una religión. El quiebre nuestro es ese, es el que separamos de mentira, separamos desde la proclama la religión del Estado. Pero sin embargo nos siguen atravesando esas normas religiosas, aunque no profesemos ninguna religión. No sé si fui clara, ¿no? Digo, para seguir pensando, otra vez, yo les traigo ideas, ustedes decidan de qué lado se ponen, en qué lugar se paran, cómo se posicionan básicamente, ¿no? A partir de ir viendo estas transformaciones en la praxis educativa. Cuando hablo de la praxis educativa, otra vez hablo de la educación en general, ¿no? La educación como un modo de vida que no solamente tiene que ver con la escolarización, sino que está en otras esferas sociales. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué más? No quiero monopolizar la palabra. Nos habíamos quedado en algún otro lugar, me parece, anteriormente. A Roxana, digo ahora que te veo, Roxana, me acuerdo de tu pregunta de cómo resolverlo en el aula, para no hablar con los autores, y me parece que poner en discusión los valores en el aula, me parece que es una oportunidad para dialogarlos, ¿no? No sé, eso dependerá de cuáles sean tus estrategias para ir guiando el diálogo. Me parece que lo importante es poder guiar el diálogo, ¿no? Sí, por eso lo quería implementar, pero digo, no tomarlo desde... ¿Qué hago? Haces así, desde la filosofía. Déjalo. O déjala, no sé si era una... No, es déjalo, porque no, lo tengo al lado, por eso desactivo la cámara y el micrófono. Ajá. Perdón. No, no hay problema. Yo creo que sí, que podés utilizarlo de todas maneras como un debate sobre valores y formas de actuar, ¿no? Sí, pues la verdad me pareció muy, muy copado para que mismo ellos puedan debatir entre ellos, y está bueno, porque eso los lleva también a pensar. Fíjate que hay en internet, vas a encontrar mucho de el tema de la corriente de filosofía con niños y niñas. Hay mucho material de Lippmann, de Cohen, también ahí en torno a organizar debates en el aula. Me parece que te pueden dar una pista, ¿sí? Sí, muchas gracias, profe. No, de nada. ¿Quién más? ¿Vamos bien entonces con la lectura? ¿Hay alguna otra curiosidad, aporte? Sí, yo también sobre la individualización del sujeto. Porque, o sea, cuando, por ejemplo, en el texto de Echeverría, hace como una canción de todos los autores, y me parece que los autores todos llevan siempre a una radicalización del sujeto como individuo, mientras que se parte de la antigüedad, donde lo importante es la comunidad, la polis, hasta llegar al sujeto de deseo, el individuo en sí mismo. Y sobre todo cuando habla, ¿cómo se llama? Los autores empiristas, que ahora no me viene el nombre, ahí hay como un pico enorme de individualismo. Y eso es una característica de la sociedad actual. Y porque es una característica del proyecto pedagógico de la modernidad. Eso es imposible deshacerse de la subjetividad que nos creó, que nos conformó, ¿no? La mayoría de nosotros participamos de esferas educativas en las que la competencia, la meritocracia estaban a
a pleno, ¿no? Y en ese sentido lo que se va conformando es una subjetividad individualista, como decís vos, ¿no? Cambiar eso, y no sé, yo creo que lo importante es poder dialogar sobre el tema, ponerlo, si querés, en comparación con otros modos de pensar el mundo más comunitario, no sé, se me ocurre los movimientos sociales, supuestamente. Yo no he participado de ninguno y ni he estudiado ninguno, pero entiendo que tienen una forma de resolver los problemas en función de los aportes de la comunidad, ¿no? Incluso los pobladores originarios, que no piensan en uno, sino que piensan en todo. Nuestro problema es que esta mentalidad occidental que tenemos, colonial y occidental, nos lleva a pensar desde ahí, ¿no? A pensar desde un individuo y desde a ver, algo así como un conjunto de egos, ¿no? Somos yo, un conjunto de yos, o yoes, que están en una sociedad. Ahí para hablar también de la educación literaria, me sale a la memoria un libro que se llama algo como Sostiene Pereira, Habló Pereira, algo así tendría que ser la traducción, donde en un momento plantea que se siente como que hay una reunión de almas y en momentos diferentes una alma toma como la hegemonía del poder y la decisión, pero se van mudando o sea, según la situación y el momento se van cambiando. ¿Eso podría ser un ejemplo de educación literaria? La educación literaria tiene que ver con cualquier literatura que vos puedas, con la que vos puedas dialogar. Es decir, no es necesario buscar una literatura nueva. Uno puede pensar en la propia literatura que consume. No sé, a mí se me vienen a la cabeza autores que consumo. Hay incluso autores como que estudian mucho el medievalismo, como Umberto Eco, que tiene unas novelas muy interesantes, pero si querés son novelas pesadas para trabajar en la escuela secundaria. Y además yo creo que hay algo así como que cada uno puede elegir su novela en la escuela secundaria, pero de una gama de novelas. Es decir, pueden elegir entre una serie de sugerencias. Entonces, a mí no se me ocurre pensar en alguna para trabajar en secundaria, no sé. Yo creo que les comentaba, a mí hay novelas que me encantaron, que tienen que ver, qué sé yo, con el retrato de Dorian Gray, por ejemplo, de Wilde, de Oscar Wilde. Me parece que es impresionante para pensar el bien y el mal, si ustedes quieren hablar de eso, ¿no? Pero me parece que es una novela pesada para trabajar en el aula, se me ocurre, no lo sé. Y después la otra que me gusta mucho, que también es muy interesante, y esa es más corta, incluso hay ediciones con dibujos, es La Metamorfosis, ¿no? De Frank Kafka. Me parece que de algún modo uno puede hablar mucho de la cuestión ética en torno a ese personaje, ¿no? Bueno, ahora pienso en eso, pero incluso, nada, no para imponer una moral, sino para dialogar sobre la conducta, ¿no? Cómo orientamos la conducta. Y nada, yo no estoy al tanto de la literatura adolescente, sé que hay mucho material ahora, muchísimo material. Profe, Entonces, sí. Perdón, otra vez interrumpo, Roxana. Está bueno lo que usted dice y lo comparto no sé si hay algún otro profe de matemática. A mí me gusta mucho generar la lectura desde el área, porque es algo que los chicos por lo general les llama la atención, ¿no? ¿Por qué tenemos que leer en matemática? Y hay un libro que está muy bueno que se llama El hombre que calculaba. Ajá. No sé si lo conocen. No, pero tiene un lindo nombre. Está muy bueno, son todos cuentos donde obviamente se relata una historia y hay que resolver una situación matemática. Pero, por ejemplo, ahora en la unidad pasada que trabajé con los chicos, les di el cuento de los 35 camellos. Y les dije que lo analizaran más allá de las cuentas, de los números, ¿no? ¿Qué les parecía?
y las respuestas de los chicos estuvieron muy buenas. Después, si lo quiere leer, la historia de los 35 camellos. Y estaba la relación que hacían, bueno, algunos de ellos es con esto, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué es injusto? Y me pareció apropiado comentarlo porque me parece que da con el tema. Bien, sí, es genial. Y además, digo, pensando en esto que vos decís que sos profe de matemática, creo que ya se los dije también, ¿no? Pero hay un dicho que dice que, no sé si era un invento, pero bueno, es probable que haya sido cierto, que en la puerta de la academia de Platón había un cartel que decía, no entre aquí si no sabe matemática, ¿no? Platón era discípulo de Pitágoras, ¿no? Entonces, en esa época, la matemática era algo así como una secta. No había forma de pensar los números o la geometría, sino era en función de la divinidad, ¿no? Y la divinidad estaba obviamente enfocada a pensar esa orientación de las conductas, ¿no? Desde ese lugar es bueno, que Platón señala que no se puede, está bien, no, eran matemáticas distintas a las nuestras, obviamente, pero de algún modo para pensar en que la matemática también tiene mucho que ver con la literatura y con la tradición, ¿no? Hay ahí unos vínculos claros entre lo bueno y lo malo dentro de lo que hoy llamamos una ciencia matemática, ¿no? Sí, tal cual, es lo que me gusta trabajar. Sí. Por eso digo, si te interesa para fundamentar las propuestas, es muy interesante, la verdad, felicitaciones. Generalmente se trabaja solo con números, hasta donde yo no conozco. es mi idea, al menos. Bien, ¿qué más? Parece que estamos terminando, ¿no? A ver, Profe, sí. Profe. una cosita, que en mi caso estoy tratando de estar bastante al día con las lecturas, pero me pasa algo que es que no necesariamente que haya terminado de leer, por ejemplo, a Xavier Echeverría, significa que no tengo ninguna duda o que ya lo comprendí. O sea, que necesito dejarlo reposar un poco y tal vez después me surja alguna duda. Por eso, por ahí esto de que los jueves nos dan la clase y el sábado, yo no voy a tener la duda sobre el jueves para el sábado, porque por ahí sí lo puedo llegar a leer, pero bueno, más o menos lo que planteaba la otra vez, pero ahora lo planteo ya más relajada. Como que no es que no tenga dudas, sino que necesito extrañarme de lo que leí un rato de mi propia lectura y por ahí después te pregunto algo de otra clase anterior. Ningún problema, Meli, tranquila, no hay problema. Nosotros, bueno, como les decía antes, estaríamos de algún modo finalizando la unidad 2, pero no alcancé a presentarles los autores más contemporáneos, le dejé como la puerta abierta para presentarlos y estoy pensando en quitarlos, porque creo que ya estamos en condiciones por lo menos de reflexionar acerca de las cuestiones éticas y el vínculo con las normas, ¿no? En ese sentido, lo estoy pensando si continuamos la semana que viene o si arrancamos con la próxima unidad. En todo caso, lo pienso en términos de lo que dice Meli, ¿no? Y además, en términos de que vamos a poner una especie de trabajo práctico, una especie de evaluación al terminar esta unidad. En parejas, digo, y ya que estoy vayan viendo, 2 son compañía, 3 son multitud, por eso digo en parejas, elijan una pareja pedagógica para no perderla, para poder hacer el trabajo final, que es organizar un micro taller, por eso conviene que vayan conservando la pareja, ¿sí? Vayan entablando un diálogo en el que no haya demasiadas discusiones como para tener que separarse, ¿no? Digo, yo si no logran parejas, las voy a organizar yo, pero no me gustaría, prefiero que sean ustedes quienes elijan con quién quieren trabajar, ¿sí?
pareja pedagógica, por favor, ¿no? Bueno, después si quieren hacer otro tipo de parejas, ese es problema de ustedes, ¿no? Pero podemos hacer la fiesta igual al finalizar, ¿no? Sí, ¿quién quería hablar? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Bueno. Yo iba a hacer una pregunta. Sí. Con respecto a esto de en la clase 6, que no hay que subir una narrativa, sino que reflexionar acerca del dilema que planteó. No sé si lo hablaron al principio, porque yo entré un poquito más tarde. No, bien por traerlo porque no lo hablamos. Lo del farmacéutico. No, me quedé pensando porque hace un ratito dijo que el dilema no se puede resolver, ¿no? Sí. Hay que llevarlo a problema y quizás ahí comienza. No nos quiere dar la respuesta aún. En el Le pensamiento veo la cara. dialéctico. A ver, aunque no tenga resolución, aunque el dilema no tenga resolución, uno tiene que posicionarse, ¿no? Hay que, Tal cual. uno va a tomar una posición o va a orientar su conducta para determinado lugar. Ahora, en nuestro caso, la orientación de esa conducta tiene que estar argumentada en términos de alguno de los autores, ¿sí? Entonces, tomen... no sé, se me ocurre pensar en Kant, por ejemplo, ¿no? Que siempre es como lo más paradigmático. Y piensen cómo resolvería Kant, o qué diría Kant respecto de qué tiene que hacer ese farmacéutico, ¿no? O farmacéutica. Ahora, también lo pueden pensar en términos de Nietzsche, y obviamente que la respuesta va a ser distinta, o que la conducta se va a orientar para otro lugar. ¿No? La idea es esta, la idea es que puedan hacer jugar a los autores en términos de cómo posicionarse en el lugar. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar del farmacéutico o la farmacéutica? ¿No? Sí, los dilemas no tienen resolución, pero bueno, pero uno sí resuelve en su vida particular sobre cómo va a orientar su conducta, o qué va a responder, ¿no? ¿Cómo va a responder? Y en ese sentido, cuando uno habla de respuesta, habla otra vez con Levinas, ¿no? Recuerden que tienen en el otro, en este texto de Echeverría, tienen algo así como una selección de textos, ¿no? Entonces de ahí pueden sacar letra, argumentos de los autores que trabajamos. Hay más de los que trabajamos nosotros, pero ahí tienen a Aristóteles, a Kant, a Levinas, que no creo que tenga algo de Nietzsche, no lo recuerdo, pero bueno, tienen ahí un poco de letra del autor, ¿no? Porque lo que hace es seleccionar parte del material de cada uno de los autores, ¿sí? Entonces, volviendo al caso, gracias por traerlo, Claudia, la idea es esta, ¿no? La idea es que ustedes traten de posicionarse o de mencionar con algún autor, no que lo digan a la perfección, pero sí que digan, bueno, actúo por deber y entonces haría tal cosa. No, actúo por instintos o por deseos y entonces haría tal otra cosa, ¿sí? La idea es esa del caso. ¿Está bien? Profe, sí. A mí me parece que está buenísimo, como que nos pone así en un dilema justamente que es complicado, pero que también o sea, sirve para teorizar y para que dialoguemos con los autores, pero no necesariamente lo que pensemos ahora que haríamos es lo que haríamos en ese momento, si estamos en esa situación. Digamos. Podemos teorizar mucho, sí, yo haría tal cosa, pero capaz que en ese momento hacemos otra, si nos encontramos en esa circunstancia, digo, no, por ahí no vamos a estar pensando, bueno, según Nietzsche, tal cosa, o sea, capaz que lo primero que hacemos es pensar en, no sé, en que nuestros hijos se van a quedar sin padres o algo así, y... Tal cual. O no. No sé. Bueno, a ver, antes que me olvide, entonces, vamos a planear para unos 15, 20 días algún tipo de evaluación. Todavía no pensé cuál es, pero es muy probable que dependiendo de los resultados de este ejercicio, con este caso que les dejé del farmacéutico, hagamos algo parecido. Así que vayan tratando de pensar en esto básico, ¿no? ¿Cómo actuarían, a qué autor estarían representando
desde el lugar que se van a posicionar, nada más que eso, ¿sí? Y no sé quién era que le pintó el placar. Alguna le pintó el placar a Lucía. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué más? Pero seguro mandaste la de la clase anterior. Ay, no sé de qué están hablando. No, de Lucía, que estaba preguntando sobre el dilema. La Yo mandé narrativa. Ah, Pero seguro que Seguro mandaste debe haber mandado la narrativa de la clase 5, de la porque la de 5. la 6 estamos acá. Claro, la la próxima. de las 6. la de las 6 es para el sábado que viene. Claro, Ahí es lo que hay que- que hacer lo del caso. Claro. Claro, lo del La foro. narrativa. Lo que está en el foro de las 6. Perdón, gracias. No, de nada. Bueno, gente, sí. Les pido que cuando tengan dudas se las dejen por escrito para traerlas entonces cuando nos encontramos, ¿sí? Es importante que podamos ir resolviendo las dudas o los interrogantes de autores o incluso de lo metodológico. Quiero que vayan también apropiándose de lo metodológico porque van a tener que resolver la elaboración, el diseño del microtaller en torno a las metodologías que venimos trabajando, ¿sí? Desde ese lugar vayan viendo cómo es la metodología. ¿Está bien? ¿Algo más entonces? Ya las consignas van a estar en 2 semanas. Profe, una consulta. Sí o sí tiene que ser en pareja, ¿no? El trabajo. Parezco los chicos de Le tenés secundaria. miedo a la pareja, le tenés miedo a la pareja. No. Lo que pasa es que no nos conocemos mucho. Ya estoy en un grupo, ya estoy en un equipo en la otra materia que estoy cursando, no hay problema. Pero pregunto, creo que es un emergente grupal, por eso. Bueno, Pero déjenme está bien, pensarlo. ¿no? Bueno, Yo prefiero que sean grupos, porque es mucho más rico, porque hay diálogo, porque hay distintas posturas. Sí, para un taller siempre es preferible eso por la Claro. diversidad de aporte. Pero bueno, pregunto por las dudas. Ujú. Sí, yo prefiero que sean grupos. Si se da el caso de que no llegaron a encontrar un grupo, que no pudieron integrarse, bueno, lo vemos, pero yo prefiero que sean grupos si tienen tiempo, ¿sí? Tienen tiempo porque, bueno, si no es en 2 semanas, serán 3. Lo veremos. Bueno. Si pudimos resolver el tema de los grupos, incluso digo 2, pero si quieren hacerlos más grandes, tampoco sería problemático, ¿sí? Por lo menos para mí. Tienen posibilidad, se hacen, no sé, una horita para juntarse o para ir mandándose audios, no sé, entiendo que tienen miles de otras actividades, pero bueno, sería para mí ideal que lo puedan hacer en grupo, ¿sí? Bien. Meli, vos decías algo y se me perdió, perdón. No, eso sí, se había entendido bien que la consigna venía más o menos dentro de 2 semanas. Sí, 2, 3 semanas, no hay. Ustedes saben que lo que menos me preocupa es eso. Tenemos que cumplir con la normativa nada más, pero es únicamente por eso, ¿sí? Bien. ¿Algo más? ¿Nos vamos entonces? Ahí Nicolás dejó el link del texto que había mencionado la compañera Roxana, ¿no? Y yo ya lo descargué recién, descargó al toque, el del hombre que calculaba. Ah, bien, ¿lo podés mandar Sí, ¿para qué? al grupo Está después? acá, ahí lo pego de vuelta. Sí, Bueno, ¿lo pegamos, Meli? sí, está lo mismo. Para que se lo copien antes de irse. Igual lo mando al grupo de WhatsApp. Gracias, Meli. Bien. Nos vamos entonces. ¿Alguien quiere decir algo? Nos zumbaron. ¿Hay varones acá? ¿Me escucha, profe? ¿Sí? Sí, decime, Gastón. Gastón habla, sí. Profe, tengo después si quieres se lo paso en el grupo, un video del matemático Paenza, que habla en principio de lo estereotipado y después habla de lo inculcado y
de lo que, bueno, obviamente de lo inculcado, uno se queda con eso y no investiga o se aventura sobre eso para ver si hay nuevas resoluciones. Está muy bueno, es recortito, así que si quieren después lo puedo compartir. Sí, sí, está muy sí, bueno. dale. Bien, sí, sí. Listo, profe. Listo, después Bien. lo comparto entonces. Bueno, gracias. Bien. Bueno, entonces, por hoy sean felices, buenos y buenas. Si no pueden ser las dos cosas, sean felices. Y para la próxima me voy a buscar algún otro acertijo para resolver. Bueno, chao. Chao, profe, gracias. Chao.